El neurotema de hoy, doctora Gisbelis, mi hijo tiene autismo, ¿qué hago? Ya entrando en materia, pues, el neurotema de hoy es ese, mi hijo tiene autismo, ¿qué hago? ¿Cómo podemos definir, doctora Gisbelis, el autismo? Lo importante ante este neurotema es definir el autismo, que es llamado trastorno del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo en donde hay una alteración de la parte de la comunicación, la socialización y el lenguaje del paciente. Y ya una vez conociendo esta definición, Ángel, ¿cómo clasificamos ese autismo? Bueno, puntualizando también esto, con respecto al punto de la definición, yo pienso que podemos prolongar nada más este elemento que llaman triada de Wien. La famosa triada de Wien, ¿verdad? Digo famosa porque entre los neurólogos se conoce, es que son 3 elementos que tú bien ya los comentaste, que es lo referente a la socialización, la parte del lenguaje y las estereotipias. Esos 3 elementos son muy importantes a la hora de definición, pero la pregunta que tú haces es aún más importante todavía, ¿cómo se clasifica el autismo? Puesto que esto puede dar o prestarse para confusión, sobre todo en las madres. Dado que muchas veces hay madres que te dirán, doctor, fui a un doctor y me dijo que tenía síndrome de Asperger mi hijo. Fui a otro y me dijo que tenía trastorno del espectro autista. Fui a otro y me dijo que tenía autista. O trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esa diversidad de términos a veces pueden confundir un poco. ¿Cuál es la clave entonces en nuestro conversatorio de hoy? Tratar de simplificar esto un poco. Así como existe NBA, grandes ligas y esas cosas, la salud mental también tiene sus grandes ligas. ¿Cuáles son? La Academia de Psiquiatría Americana. Ellos hacen clasificaciones de manera consecuente y ellos han clasificado en DSM-4, DSM-5, que son las últimas, la clasificación del autismo. En el DSM-4 colocaban un espectro de 4 posibilidades: el autismo clásico, el síndrome de Rett, que era el famoso el autismo femenino, ¿no? El síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger y el TGD no especificado. Entonces, eso en esa clasificación era válido. En la más reciente se optó por simplificar esto, excluir al síndrome de Rett y, en consecuencia, dejar nada más 3 posibilidades: leve, moderado y severo. De alto funcionalismo y de bajo funcionalismo. Eso es importante recordarlo y tenerlo clave. También es importante, Ángel, recordar un poco los principales síntomas que presenta el paciente con autismo. Esto, recordar que es una condición y lo más importante, que no todos los pacientes presentan la misma sintomatología, porque esto trae muchas complicaciones en las madres, porque mi hijo sí lo tiene, el otro no lo tiene, mi hijo sí es, el otro no lo es, y entonces ellos son un abanico, cada uno tiene una presentación, por eso es que es importante individualizar el paciente con autismo. Sí, señor, ese término es muy importante, de individualizar el caso, ¿ok? Es muy importante individualizarlo porque cada niño es un mundo y cada autismo es un mundo, o cada paciente con autismo es un mundo. Para eso, la pregunta de principales síntomas del autismo. Es importante confirmarlo como una serie de signos de alerta. No es normal que un niño tú lo llames por su nombre y no responda. No es normal que no tenga un adecuado contacto visual. Es inadecuado que con otros niños evite la socialización. Tienen también alteración en la comunicación, pueden tener un lenguaje ecolálico, es decir, que repiten varias veces la misma palabra, muchas veces no entienden las órdenes sencillas que se le están dando. Otra de las cosas, les incomoda la parte de la socialización, hay ruidos como el ruido de la licuadora, el de explotar un globo, que eso les molesta en muchas oportunidades, pero también es importante aclarar para nuestros neuros amigos que la sintomatología va a depender de la edad, porque cada edad va a tener uno de los signos alarmas importantes, y de los protocolos que se realizan es antes de los 18 meses de edad. Estar pendiente con que el paciente, si no extiende las manos cuando se las dé, ese contacto visual, no hay balbuceo. Muchas veces pasa, y uno de los signos de alarma es que tú colocas el paciente en su coche, en la cama, y no se mueve, se queda tranquilito. Eso por nuestro día a día muchas veces nos gusta. Y otra cosa, pero hay que tener pendiente. Y Ángel, disculpa, es importante ver a nuestros hijos jugar, cómo juegan, cómo hacen la incorporación de ese juguete, porque no es lo mismo que tú agarres un carrito
y comiences a rodarlo, a hacer run run, a emitir sonido, a que tú veas que tu hijo solo juega con las ruedas de ese carro. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Es lo que se llama el juego simbólico, es decir, si es carrito le da función de carrito. Otra cosa que debe dar alerta a una madre es que las pataletas, ¿no? La característica de la pataleta, una pataleta de larga duración, una pataleta excesiva, una pataleta que sea muy exacerbada, eso tiene que dar orientación a la madre de que existe algo, porque si se le hace un estímulo pequeño y eso desencadena una pataleta exagerada, eso es un signo de alerta. Exacto. Este es un tema muy interesante, Ángel, y creo conveniente que deberíamos desarrollarlo en varios neurotemas seguidos, porque tenemos muchas dudas, la población siempre nos hace muchas dudas, y el neurotema, ¿qué hago? ¿Qué hago, Ángel, cuando a mí me dicen que mi hijo tiene un autismo? ¿Sabe? Si no tengo el conocimiento adecuado, si no tenemos la comunidad preparada, si el maestro no se interesa por el tema, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago una vez que a mí me dan ese diagnóstico? Esa es la pregunta sustancial del neurotema. ¿Ok? La pregunta sustancial del neurotema es, una vez que la mamá tiene el diagnóstico, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo tiene un diagnóstico ya de autismo? Allí hay que tomar una serie de medidas que creo importante que nosotros desarrollemos a plenitud en el transcurso del neurotema. Bueno, Ángel, quiero que lo desarrolle. Vamos al corte musical. Estamos en la emisora 90.7 FM. Bueno, Ángel, dejamos una pregunta al aire. Una vez que hemos definido este trastorno del neurodesarrollo, ¿qué hace una madre cuando le dan el diagnóstico? Tu hijo es autista. Muy bien, en aras del tiempo voy a ser lo más puntual posible, pero creo que es importante comenzar en ese proceso de concienciación sobre el autismo. Es decir, la concienciación se refiere a que la madre debe entender la situación de autismo que posee su hijo. Si la madre no trabaja en la aceptación de que el niño tiene autismo, allí efectivamente todas las estrategias se retardan, ¿ok? Es importante el apoyo multidisciplinario, psicológico, psicopedagógico y por supuesto la columna vertebral, que nosotros somos neurólogos, los neurólogos pediatras tenemos una gran función con respecto al autismo. Es importante la intervención temprana y, como tú comentas, Ángel, el no negarse, el evitar ese periodo de negación. Y también es importante no comparar al niño, pues, porque es individualizarlo. Hay muchos tipos de terapias, hay terapias alternativas, hay tratamientos médicos. Esto lo vamos a profundizar un poco en el neurotema de la semana que viene. Los invitamos para que continúen y nos sigan para que puedan informarse más acerca de este tema del autismo. Y no solamente los padres, yo pienso que en el tratamiento, como tú muy bien lo comentaste, existe la columna vertebral como tal, pero los padres, los maestros y la comunidad tienen un papel importante en esta condición. Plenamente de acuerdo, pienso que cuando se incorporen tanto los médicos, los especialistas, las madres, los maestros y la comunidad, solo allí, en ese momento, es que tendremos una verdadera evolución con respecto al autismo. Así es. Bueno, un saludo a nuestras neuroamigas Yamelis y la doctora Carolina Marcano, quien nos está escuchando, y también son parte de esta Venezuela en positivo, neuronas en positivos. Quiero que cada oyente que en este momento nos escucha tenga la posibilidad de diseminar que este programa Neuronas al Aire tiene redes sociales con el mismo nombre, Neuronas al Aire. Entonces, por Twitter, por Facebook, por Gmail, por Instagram, vamos a bombardear este programa con mensajes a cada instante porque queremos dar lo mejor de nosotros en este espacio. Con respecto a este tema del día de hoy, tenemos una invitada que ahorita la vamos a anunciar como es, pues, pero que se relaciona mucho lo que es la dietas libres de gluten, porque me hacen una pregunta que si mi hijo tiene autismo, si le tengo que retirar el gluten. Bueno, depende de la condición que tenga, depende del caso. Lo ideal es estudiar bien el caso, si el paciente cuando come algún alimento que contiene gluten presenta alguna alteración de la conducta, eso es importante.
Otra pregunta que nos están haciendo es si el paciente con autismo va a escuelas especiales. Eso es importante recordarlo. Les comenté que habían de alto funcionalismo, de bajo funcionalismo y que depende de la clasificación, como lo dijo el doctor inmediato, es que vamos a definir el sistema de educación de ese paciente. Ok, es importante definir el potencial cognitivo, porque es diferente que el niño tenga 7 años de edad cronológica, pero hay que saber su edad mental. Si no existe una correspondencia clara entre la edad mental y la edad cronológica, eso tiene que ser un signo de alerta para que nosotros identifiquemos el tipo de escolaridad que requiere. Entonces, ya para precisar, porque estamos en aras de cerrar este neurotema de hoy, que se nos hizo bastante corto el tiempo, quiero entonces lo primero profundizar en que la aceptación del caso, recurrir a los especialistas a los cuales debemos recurrir, psicólogos, psicopedagogos y por supuesto un neurólogo infantil. Habrá casos donde puedan requerir medicación y otros casos que no. Y por supuesto la parte de las terapias alternativas deben verse con sumo cuidado porque cada una tiene su indicación. Sí, y es importante, Ángel, hacer resalte de la intervención temprana de estos pacientes, de estos niños. Esto nos ayudaría muchísimo, esa parte de la intervención temprana, querer, comprender, aceptar, y que cada niño tiene una misión de importancia. Ok, bueno, mira, desafortunadamente se nos acaba el tiempo del neurotema de hoy, que repito, era mi hijo tiene autismo, ¿qué hago? Pero quería recalcar nuevamente que cualquier información adicional, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Neuronas al Aire, por Instagram, Twitter, Facebook y Gmail. Los teléfonos, muy importante, ojo, los teléfonos 0424-135-7441 y 0424-265-5254. Damos por culminado el neurotema y lo invitamos, no se despegue, porque a continuación viene un excelente tema musical y después el impresionante mundo de la salud.